¿Qué tal? En este video que les voy a mostrar, les hablaré un poquito acerca del fallecimiento del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, ex candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de México. Desafortunadamente, por diversas circunstancias que ustedes ya conocen, el licenciado Colosio desapareció sobre la faz de esta tierra. Todos sabemos perfectamente quiénes fueron los encargados de sacarlo del camino. Este video es lo que yo pienso y lo que yo creo que sucedió y lo que ustedes también posiblemente han de pensar, o quizás no, quizás difieran de lo que yo digo. Espero que les guste y que realmente reflexionen sobre todo lo que ha pasado alrededor del fallecimiento del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta. Espero que les guste. Era el 23 de marzo de 1994, un día que marcaría para siempre la historia de México. En medio de una multitud que gritaba su nombre, un hombre se acercó, levantó el arma y en segundos la esperanza de un país cayó al suelo. Luis Donaldo Colosio Murrieta, el candidato que hablaba de cambio, de justicia y de un nuevo México, fue silenciado ante los ojos del mundo. Pero las dudas nunca murieron. ¿Fue realmente un asesino solitario o el rostro visible de una conspiración mucho más oscura? Las grabaciones, los testimonios, las versiones que no coinciden, todo apunta que detrás de aquel disparo se escondía algo más que un simple crimen político. Soy Anuar Marín y esta es la historia del hombre que soñó con un México diferente y terminó convirtiéndose en uno de sus mayores enigmas: la misteriosa muerte de Luis Donaldo Colosio. Un disparo, un instante que cambió la historia de México para siempre. El 23 de marzo de 1994, en la colonia Lomas Taurinas en Tijuana, Baja California, un hombre cae al suelo, la multitud entra en pánico, y ese hombre es Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato del PRI a la presidencia de México. En segundos, el país entero se detiene, la televisión interrumpe su programación, la esperanza se convierte en miedo, y comienza una de las historias más oscuras, confusas y sospechosas de la política mexicana moderna. Semanas antes, Colosio había encendido un fuego en el corazón del país. Su discurso en el Monumento a la Revolución no fue el de un político más, fue el de un hombre que parecía rebelarse contra el sistema que lo había creado. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Esa frase fue más que una promesa, fue una advertencia. ¿Era un mensaje de cambio? ¿O un desafío a quienes movían los hilos del poder detrás del telón? La versión oficial fue inmediata. Mario Aburto Martínez, obrero de 23 años, fue el asesino solitario, según esto. También fue considerado un caso cerrado antes de empezar. Pero las inconsistencias se multiplicaron. Testigos que vieron más de un tirador, fotos que no coincidían con el rostro del detenido, videos desaparecidos y una investigación con más sombras que luz. ¿Fue realmente Mario Aburto quien disparó? ¿O solo el rostro que el poder necesitaba mostrar para calmar al país? Luis Donaldo Colosio ya no obedecía.
había dejado de ser el candidato moldeado por el sistema. Comenzó a hablar de cambio, de justicia, de un nuevo México, y con cada palabra se alejaba más del guión que otros habían escrito para él. Rumores circularon, que su discurso no fue aprobado, que estaba rompiendo pactos invisibles, que algunos ya lo consideraban peligroso, y que quizás para ciertos grupos, Colosio era un riesgo que no podían permitirse. Tras el asesinato, Carlos Salinas de Gortari se movió con rapidez quirúrgica. En cuestión de horas, todo estaba bajo control. El nuevo candidato fue nombrado, y los medios alinearon su discurso, y los testigos clave desaparecieron. El cuerpo de Colosio fue custodiado con un hermetismo absoluto. Los expedientes comenzaron a sellarse, y las voces incómodas fueron apagadas. Esto era típico del Partido Revolucionario Institucional que gobernó por más de 80 años a nuestro país. Pero la pregunta era, ¿por qué tanta prisa para cerrar el caso? ¿A quién convenía el silencio? Con el paso de los años, las piezas no encajaron. Investigadores, periodistas y exfuncionarios encontraron más preguntas que respuestas. Algunos aseguran que hubo más de un aburto. Otros, que el verdadero asesino nunca fue detenido, aunque todo el mundo ya sabe quién fue. Y otros más, que todo fue un crimen de Estado, ejecutado desde las sombras del poder. Un mensaje claro para cualquiera que osara desafiar al orden establecido. Un mensaje que aún resuena. Hoy, el rostro de Luis Donaldo Colosio sigue presente, en murales, en canciones, en la memoria colectiva. Fue el símbolo de una esperanza que no se permitió florecer. Cada año, su muerte revive entre teorías y documentos ocultos. Pero una pregunta sigue flotando en el aire. ¿Quién ordenó su muerte? Yo creo que ustedes lo saben perfectamente. Pero la pregunta también es, ¿y por qué? A veces, las respuestas no están en lo que se dice, sino en lo que se calla. Y en el México del PRI, el silencio siempre ha sido el lenguaje favorito del poder. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero hay heridas que el tiempo no puede cerrar, porque el eco del disparo en Lomas Taurinas aún resuena entre las paredes del poder, no en los noticieros ni en los archivos, sino en las conciencias que aún guardan silencio. Los nombres cambian, los rostros también, pero las sombras siguen en el mismo lugar. Y mientras México avanza entre promesas y olvidos, el fantasma de Colosio sigue caminando, como si aún buscara justicia en un país que aprendió a vivir sin ella. A veces, las respuestas no están en los documentos, ni mucho menos en las versiones oficiales. Están en lo que nunca se dijo, en lo que alguien decidió callar. Porque tal vez Colosio nunca murió, solo lo hicieron callar para siempre. Para el Partido Revolucionario Institucional, que estuvo más de 80 años en la presidencia, el poder no mata, solo borra lo que le estorba. Si llegaste hasta aquí, espero que te haya gustado el video. Suscríbete, déjame un like y comenta. Y dime si crees que la verdad aún está por contarse. Soy Anuel Marín. Muy buenas noches. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales.